Aquí estamos con algunos singles, pero principalmente con nuestro invitado permanente, don Luis Monroy. Ya de la casa ya. Claro, Acá estamos en la misma ala del museo, ¿no? exactamente. Estamos acá compartiendo nuevamente. Oye, Víctor, te pedí expresamente que pudieras facilitar algunos singles de tu colección, Claro, ¿cierto? ¿Te acuerdas por qué te lo pedí? claro, porque estamos ya ingresando al análisis que usted va a hacer del álbum A Hard Day's Night, el tercero de la producción oficial de los Beatles, a solicitud de don Fernando Barca, uno de los seguidores del canal. Así sí, aprovechamos de mandarle un saludo a don Fernando, bueno, y a todos los seguidores que ya llevamos harto tiempo en el canal, ¿cierto? Exactamente. Y acá están las ediciones oficiales que tengo de distintas nacionalidades, con A Hard Day's Night por el lado A y Claro. con Thing We Say Today como lado B. Perfecto. Oye, ¿y los países acá que tenemos acá? Claro, tenemos acá una edición japonesa, ¿Ya? una edición de lo que hoy es los Países Bajos, que antes era Holanda, Netherlands, la edición francesa acá de Paz Marconi, la edición alemana. Yo creo que una de estas es gracias a un sobre que usted me encontró. Sí, sí. Y una edición sueca. Sí, qué bonita, ¿eh? Y oye, de todas estas, ¿cuál es la que más, tu favorita de lo que tenemos aquí? Claro, me gusta la edición japonesa que tiene Sí, esta presentación en vivo, que asemeja lo que era la grabación del programa del que da cuenta la película. claro. No, y aparte que es como a todo, a toda plana, ¿eh? Claro, La imagen es bastante bonita y a mí lo que más me gusta es el Odeón, como está escrito ahí, ¿eh? el sello. Sí. Claro, y no, y además se logra tener a los cuatro en la composición, porque a Sí. veces una foto no logra tener a Claro. todos los músicos, o sale alguno Sí. Lo que tapado. llaman el encuadre los fotógrafos, ¿eh? Claro, Están bien es súper encuadrados ahí. difícil lograr que estén los cuatro, Sí. además, a plenitud de imagen. Sí. Bueno, vamos a partir entonces el análisis con cómo fue el orden de la grabación. Claro, Yo no sé si te acuerdas, en capítulos anteriores hablamos un poco de esta gira que hicieron los Beatles a París, ¿cierto? ¿Te acuerdas? A sí, raíz de los conciertos, de las 3 semanas de conciertos que tuvieron en el Olimpia de París. claro, ¿Te acuerdas que en una sesión anterior hablamos que ahí aprovecharon de grabar estos temas en alemán a petición de EMI alemana, que les pidió a George Martin una manera de poder que el grupo entrara con fuerza al mercado alemán grabando estos temas, estos dos temas, ¿cierto? claro, creía En- que los Beatles no tenían futuro si no grababan en Claro, alemán. exactamente, que no iba a ser casi imposible poder entrar a su país, sino al país alemán, si es que no grababan en ese idioma. ¿Te acuerdas más o menos los temas que eran? Sí, Eh, pues, She Love You y I Exacto. Wanna Hold Your Hand. Exactamente. Bueno, en esa misma sesión, y creo, y me acuerdo perfectamente que lo mencionamos, se grabó también Can't Buy Me Love. ¿Te Claro, acuerdas? exacto. Sí, que se grabó justamente. Acá el dato duro, para quienes nos siguen y que les gusta el tema de las fechas, fue grabado el 29 de enero de 1964 en los estudios de la Pathé Marconi. ¿Cierto? Que siempre hemos dicho que era como uno de los grandes estudios en Europa, que viene siendo su símil como al EMI de Londres. Claro. ¿Cierto? Y precisamente esta es la edición Pate Marconi. Mira. ¡Wow! Qué interesante. Mira, justamente. Excelente. Y bueno, se graba Kevin Buy Me Love el día 29, como dijimos, y se hace un término de grabación el día 25 de febrero, o sea, prácticamente casi un mes después. ¿Ah? Y tiene una particularidad que en Buy Me Love single que se graba en dos pistas. Ahora viene la pregunta, ¿por qué crees tú que se grabó en dos pistas sabiendo que A Hard Day's Night se denomina como el álbum en el cual se empieza a grabar en cuatro pistas? Es un dato interesante, ¿eh? Claro. Con A Hard Day's Night se comienza a grabar en cuatro pistas en lo que es la discografía de los Beatles. Porque fue un single previo al disco. ¿Por eso? Sí, es un single previo al disco, pero también hay un tema técnico. Fíjate que ahí se comprueba que EMI de Londres
estaba más avanzado que el estudio Pathé Marconi Mira, de París. Ya tenían una grabadora de 4 pistas, con todo lo difícil que era, que dice nuestro amigo Jeff Emerick, el tema de traer tecnología a Londres. Era difícil en esa época, pero sin embargo estaban más adelantados que la Pathé Marconi, que todavía tenía sus grabadoras en 2 pistas. Por ende, sabemos con ese dato que los temas en alemán y Can't Buy Me Love se grabaron en 2 pistas. Recordemos que la grabadora de 2 pistas tradicional, en este caso de la EMI, era la BTR2, que era esta grabadora. exacto. ¿Ya? Y pasan a la grabadora de 4 pistas, la Studer J37, que viene siendo esta. De hecho, esta misma grabadora está en el Museo Abbey Road de Londres. Esta es una fotografía sacada desde justamente el Museo de Abbey Road. Oye, que nítida la foto, ¿ah? Sí, muy buena. Y bueno, y acá tiene un cartelito que no se alcanza a ver, donde está la explicación del periodo que se utilizó en los álbumes de los Beatles que participaron y otros artistas que grabaron con este equipo. O sea, pasamos de las 2 pistas a las 4 pistas. Sí, muy buena la impresión. Sí, muy bonita. ¿Ah? Recordemos, la BTR2 versus la Studer J37. ¿Ah? Esos son los dos modelos que pasan, que es de transición desde esta grabadora a esta grabadora. Está tan nítida la imagen que pareciera que yo estoy mostrando la grabadora. Sí, bueno, esa es un poco la gracia de poder mostrar una foto nítida, ¿cierto? Sacada desde los archivos de los estudios Abbey Road. ¿Ah? Entonces, para seguir un poco con la historia y con los datos duros, ¿cierto? La mezcla monofónica se realiza el 26 de febrero de 1964 y la mezcla estereofónica el 10 de marzo de 1964. Pero aquí hay una particularidad. La mezcla estereofónica para la edición norteamericana, mira, que en algún momento también lo hemos hablado, que hablamos del falso estéreo, se realizó el 26 de junio de 1964. ¿Por qué se habla de falso estéreo? Ya lo hemos analizado. Porque en realidad lo que se hacía era, no existía la grabación estéreo, se dividía la grabación, ¿cierto? El left y el right, y uno de los canales se aumentaban los agudos y se le quitaban bajos, y al otro canal era todo lo contrario, se le aumentaban bajos y se le quitaban agudos. Y al escucharlo quedaba como una sensación un poco diferente, un canal de otro. Era la misma grabación, pero con esta ecualización distinta parecía que sonaban distintos y daba una sensación estéreo. A eso se le llama el falso estéreo. ¿Ah? Y tiene una particularidad. ¿Cómo llegaron los Beatles un poco a esta composición de este tema? Fue porque se recuerda y está en los escritos que al ser un tema de McCartney lo compuso, fíjate, en un hotel, en el Hotel George V de París, durante, como dijimos, las 3 semanas que se presentaron en el Olympia de París. Y tanto John como Paul habían solicitado, mientras estaban en el hotel, la incorporación de un piano vertical en el salón de la suite para que ellos pudieran componer. Imagínate, Víctor, este tema de la necesidad de aprovechar cada minuto, cada segundo de la dupla Lennon-McCartney para, apenas tenían un espacio, utilizar este piano y empezar a producir, empezar a grabar. Interesante, ¿no? Y se grabó en 2 sesiones, el 29 de enero en París y el 25 de febrero en Londres. Recordemos que para la grabación en París tuvieron que viajar George Martin y Norman Smith. Pero descubrimos un dato, Víctor, que un poco se menciona, que había un ingeniero francés asistente. ¿Ah? Así que lo vamos a mencionar. El nombre de este ingeniero francés que asistió en las grabaciones alemanas y la grabación de Can't Buy Me Love se llama Jacques Esmenot. Esmenot, perfecto. Sí, Jacques Esmenot sería el segundo ingeniero de procedencia francesa que participó y fue testigo de esta grabación y de las grabaciones en alemán. Qué afortunado, ¿no? Qué ganas de haber estado ahí. O sea, en 3 canciones estuvo. En 3 canciones estuvo. Sí, y es poco mencionado, porque recordemos que habitualmente en los créditos de los discos no aparece. Así que esto es gracias a la memoria de los técnicos, del mismo Jeff Emerick, de los ingenieros, de toda esta gente que participó, que recordó los nombres y los podemos traer a colación en esta época. Se realizaron 4 tomas en la sesión del 29 de enero, siendo la toma cuarta la definitiva. Y la segunda sesión fue el 25 de febrero en los estudios EMI de Londres, como dijimos. Originalmente el tema
en el tema John y George cantaban, contestaban a Paul en los dos primeros versos de cada estrofa, repitiendo sus últimas palabras, pero el grupo decidió suprimirlas al escuchar cómo iban quedando estas pruebas. No les gustó, suprimieron las segundas voces y quedó el tema tal cual lo conocemos hasta ahora. Para gran parte de los estudiosos de los Beatles, este es el primer solo notable de Harrison, fíjate. Sí, Sí, en este tema. Y tiene una particularidad. George utilizó una guitarra de 12 cuerdas marca Rickenbacker, la modelo 360-12, y que fue, fíjate, modelo deluxe, y que fue regalada por la empresa Rickenbacker en el primer viaje a los Estados Unidos. O sea, del 64. Del 64. O sea, ya ahí podemos palpar la fama del grupo, Claro. que ya las marcas Se empezaban a peleárselo para que claro, se utilizan difundieran, instrumentos claro. como fue Vox. ¿Te acuerdas que en Claro, algún momento Vox también, más la adelante vamos a ver que le amplificación, regala claro. la amplificación? Claro. El 10 de marzo, el equipo técnico se da cuenta de que la pista que contiene el Charles de la versión que Bad Me Love grabada en París está con problemas y defectos. ¿Te acuerdas que en algún momento Se también lo mencionó conversamos? que hubo que viajar a completar ese... O sea, claro. llegó la cinta de viaje, la traían John Martin con Norman Smith, y se la dejaron ahí por un tiempo. Cuando retomaron el trabajo, la reproducen y se dan cuenta que el Charles, el platillo, el hi-hat, está con problemas, no se escucha bien. Y bueno, nuestro amigo Jeff Emerick dice que es probable que al apretarse la cinta en el viaje, los extremos donde estaba grabado, los extremos de la cinta donde estaba grabado el hi-hat, se hayan dañado. ¿Y qué hicieron? Fíjate que en esa sesión estaba Jeff Emerick y estaba Norman Smith. Ningún músico sabía esto. Estaban de gira y tenían que tomar una decisión. Y Norman Smith dice, bueno, yo soy baterista, yo soy músico, voy a grabar el Charles que falta. Y grabó en otra pista tocando él el Charles. Con mucho cuidado, poniendo atención cómo Ringo tocaba el Charles, solamente tocando el Charles en todo el tema. Lo grabaron en otra pista y Jeff Emerick hace la grabación. Por ende es la primera grabación oficial de Jeff Emerick. Y con eso se tapa el error que quedó en la grabación, se reemplaza por el Charles de Norman Smith, y eso es lo que nosotros escuchamos. Y durante muchos años esto fue un secreto de Estado. Nadie sabía. Hasta que en algún momento ya Jeff Emerick lo suelta, lo cuenta y dice, oye, esto pasó así, Norman Smith toca el Charles y no es Ringo. Entonces, de hecho los Beatles nunca supieron. O sea, lo más probable es que John nunca supo. John Lennon nunca supo que eso... Ni Ringo, que la claro, salvo ya tiempo después, pero pensemos que John, que murió el año 80, claro, nunca supo de este parche, llamémoslo así, de esta solución que hicieron los técnicos, y que también hay que entender, no hay que llegar y decir que se va a corregir algo. Ellos tomaron una decisión y ni siquiera yo creo que ni George Martin lo supo, porque de lo contrario no lo hubiera permitido. Bueno. ¿Y por qué se hizo? Por un tema de tiempo y porque los Beatles estaban en gira. No había tiempo para traer a Ringo para tocar. Claro, sí, la solución del momento. En las 3 semanas de Francia. Quiero aprovechar de comentar así lo que tengo de Can't Buy Me Love. Esta es la edición austriaca. Oye, es la única edición que tengo de ese país y que viene en la caja de los de las reediciones de los singles oficiales del año 2019. Mira, qué interesante. Claro. Y muy bonita, además. Claro, sí. Muy bonita. Es como la foto oficial, además. Claro, exacto. Entonces, esta es la principal que tengo, y después tengo con sobre alemán, al igual que a Hard Day's Night. Qué suerte que tienen los sobres alemanes. Sí, gracias a lo que usted me consiguió. Sí. Y la otra edición que tengo, Hard Day's Night, de Can't Buy Me Love, es la edición Odeon chilena. Tengo solo estos 3 singles: el austriaco, el chileno y el alemán. Excelente. Bueno, como siempre, tu colección nos va apoyando y nos va mostrando los distintos países donde fueron editados. Bueno, y el lado B es Sing We Today. No, Sing We Say Today, claro. Sí, exactamente. Que es un tema de McCartney. Se grabó el 2 y 3 de junio de 1964. La mezcla monofónica fue realizada el 9 de junio del 64. La mezcla estereofónica el 22 de junio del 64 y fue publicado el 10 de julio del 64. Fue publicado tanto Can't Buy Me Love como Think We Say Today. Perdón, algún alcance. ¿Sí? Claro, nos mezclamos con el single A Hard Day's Night. ¿Sí? Acá hay You Can Do That.
Tiene toda la razón, tiene toda la razón. You Can Do That es el single Claro, que la OB, corresponde. la OB, Exactamente, claro. el lado B. Buena tu corrección. Claro, este en particular sí fue grabado en 4 pistas. ¿Por qué? Porque ya De vuelta en ya Inglaterra. estaban de vuelta en Inglaterra, correctamente. Fue grabado el 25 de febrero y el 22 de mayo de 1964 en los estudios EMI de Londres. Se mezcló monofónicamente el 26 de febrero del 64 y la mezcla estereofónica se lanzó el 10 de marzo del 64. También hubo una mezcla, un falso estéreo, ya explicamos Claro. en qué consistía, ¿cierto? Y en algún momento, fíjate, se pensó utilizar este tema como el lado A del single. Estuvo a punto de ser el lado A. Pero por un tema estratégico, por la fuerza del tema y por todo lo que significaba, Can't Buy Me Love se impuso por sobre el tema de Lennon. Claro. ¿Ah? Claro, y después You Can Do That tuvo su espacio, porque hubo como un documental, como el making of de A Hard Day's Night, donde You Can Do That es como el tema. Mira, aparece ahí ya con fuerza. Claro, como el tema principal y como bonus track. Mira, qué interesante. Sí, acá pasa un tema que por primera vez empieza a aparecer la competencia entre Lennon y McCartney. Más allá de la composición, era quien ganaba el lado A de los singles. Y acá ya se empieza de cierta manera a separar esta dupla creativa en conjunto. Claro. Y cada uno empieza a trabajar por separado con el objetivo de presentar el mejor single para hacer el lado A. De hecho, hay toda una estadística que tú ahí de repente me podrías ayudar. En la primera etapa de los Beatles parece que claramente es Lennon el que tiene la mayor cantidad de lado A de single, por sobre McCartney. En la primera etapa. Pero al final, sumando y restando, es McCartney el que impone más. En la segunda etapa es cuando se impone McCartney. En la primera, todavía incluso el liderazgo es más notorio de Lennon por sobre McCartney. Claro. Y eso también se nota en los singles. En esta grabación, You Can Do That, Ringo toca el bongo y Paul toca el cencerro. Curioso. También participa en la percusión. Harta percusión. Se realizaron 9 tomas, siendo la toma 9 la definitiva, para seguir trabajando y agregando instrumentos o voces. Se agrega la segunda voz en la toma 9 como base, se agrega la segunda voz de John Lennon, los coros de Paul y George, el cencerro de Paul y el bongo de Ringo. Y en la tarde del mismo 25 se grabaron las primeras tomas de I Love Her. Sí, se graban las primeras tomas. El 22 de mayo del 64, John Martin experimentó con la inclusión de una pista de piano. ¿Te acuerdas que ya en otros singles lo conversamos? Que de repente en esta situación de quedarse solo, con los ingenieros, no estando los Beatles en gira, él se daba ciertas libertades como para poder incorporar... Enriquecer enriquecer piezas, incorporar estilo, y incorpora un piano. Lo escucha y no le gusta. Yeah. Pero ¿qué es lo curioso? Que existe esa toma, existe esa grabación con el piano que está inédita y que nunca se ha podido escuchar. Y ahora sí pasamos al single que vendría siendo el que dijimos adelante, que vendría siendo A Hard Day's Night, ¿cierto? Junto con Icy con Thin When to Say Today. Exactamente. Fue grabado A Hard Day's Night el 16 de abril del 64. Tú tienes acá un... Claro. Ahí lo estamos ordenando. Claro, vamos a retirar los Can't Buy Me Love. Perfecto. Y dejamos solamente los singles A Hard Day's Night. Fue grabado el 16 de abril del 64 y la sesión de grabación fue entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. La mezcla monofónica fue el 23 de abril del 64 y la mezcla estereofónica, esta sí, estereofónica, el 23 de abril del 64. Y para las mezclas norteamericanas fue el 26 de junio. Fíjate las diferencias en los tiempos, de abril a junio. O sea, claramente las ediciones norteamericanas salieron mucho tiempo después. Y se publicó el 10 de julio del 64. Se grabaron 9 tomas, la toma 9 fue la elegida como la base para trabajar. En este hay una curiosidad, la segunda grabación de Norman Smith, yo por lo menos no tenía idea, no sé tú, Norman Smith toca los bongos en A Hard Day's Night. Faltaban manos. ¿Tenías ese dato? No sabía. Y esta se convierte en el segundo registro de Norman Smith en una grabación de los Beatles, después de haber tocado el Charlie, ¿cierto? Que ya lo analizamos antes, en Can't Buy Me Love. Ahora, él nunca confesó lo de Can't Buy Me Love. En el caso del bongo, quedó registrado. Sí, y claro, y sí estaban los músicos, pero en el caso de lo otro fue netamente un secreto de estado en el estudio EMI. Y por primera vez
A Hard Day's Night se convierte por primera vez en una canción compuesta por encargo en la dupla Lennon-McCartney. ¿Por qué? Porque el título ya estaba sugerido Por la película. y por la película. Era necesario tener un tema que reflejara No. el título de la película, que lo potenciara. ¿Y sabes de dónde se origina ese título? Yo lo tengo acá, Ya. pero cuéntalo usted. Ringo Starr, que siempre hablaba medio atravesado. Ya. Entonces, en el fondo, ¿qué noche más agitada la del día aquel? Claro, ¿Ya? Claro. claro. Él tenía, dice Lennon y McCartney en muchas entrevistas, que tenía como estas salidas de Ringo que eran Ah. muy chistosas y que servían para crear títulos, para crear nombres de álbumes. Era como muy curioso la forma como Ringo sacaba estas ideas. Claro. De hecho, el último Extended Play del año pasado se llama Rebobinar hacia adelante. Claro. Tal cual. Rewind forward. Claro. O sea, rebobinar hacia Sí, adelante. El mismo claro. asume que es como una... Es como una contradicción, Claro. pero sin embargo sirve como título. Claro, en vez de adelantar, dice rebobinemos hacia adelante. O sea, bueno. Fíjate que yo tengo un texto acá sacado de una entrevista del año 64. Dice Ringo así: estuvimos trabajando todo el día y acabamos trabajando toda la noche. Salí pensando que seguía siendo de día, supongo, y dije, It's be hard days. Y miré alrededor y vi que estaba todo oscuro, así que dije, night. Entonces, así llegamos a Hard Day's Night, que fue lo que él explicó en una entrevista del año 64, que es lo mismo que tú estabas diciendo. Sí, perfecto. Entonces, para terminar con lo que es A Hard Day's Night, lo que es el single, pasamos a lo que sería el lado B. Ahora sí. Ahora sí, con Thin Way Say Today. Grabado el 2 y 3 de junio del 64. La mezcla monofónica fue el 9 de junio del 64. La mezcla estereofónica el 22 de junio del 64 y se editó claramente el 10 de julio del 64, como lo dijimos en otro lado. La sesión estuvo marcada netamente porque Paul en este tema utilizó doblajes de voces, pero no solamente como se hacía hasta ese momento, que era hacer la misma voz, sino que fue cambiando de tonalidades, lo que impuso netamente un sello. Y de ahí en adelante John también se fijó en la forma como lo hacía Paul y empezó a hacerlo también. No solamente grabar las voces de manera iguales, sino que también cambiar las tonalidades. Hay un dato no menor. Ringo participa poco en este single porque el 3 de junio, el día en que se estaba grabando, Ringo cae enfermo y es reemplazado incluso en la gira por Jimmy Nichols. Así que con eso, bueno, Víctor, terminamos lo que es el análisis de los singles. Pues. Claro, antes de entrar al de disco, lleno al análisis del LP. Del disco en las próximas Oye, semanas. Te agradezco la posibilidad de mostrar tus singles también, porque nos ayudan. No, y gracias siempre por esta investigación acuciosa que nos entrega harto detalle sabroso, que es el que queda al final, la anécdota. Exactamente. La anécdota. El dato poco conocido. Claro, ahí con lo de Norman Smith en el Charles y en el bongo. bongo. Claro, interesante, está interesante cómo se iban metiendo los técnicos también en la parte musical. Claro, no lo alcanzamos a mencionar, pero quisiera hacer la indicación que en las ediciones chilenas hay una rareza. Una rareza para A Hard Day's Night, donde como lado B se ocupa I Should Know Better. Mira. Otro tema de la película, pero que no es oficialmente el lado B. Claro. Porque es Thing We Say Today. Pero acá está esta opción chilena que nos muestra una alternativa distinta para el single A Hard Day's Night. Ojo que este tema tampoco aparece en la película. El Thing We Say Today. No aparece porque se compuso después de haber ya grabado todas las escenas para la película. Claro. No, perfecto. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima, pues. Nos despedimos de los seguidores y ya preparando lo que va a ser el análisis del LP. Del álbum. Eso. Gracias.